La señal X de t, cuya frecuencia es 10 kHz, modula a una portadora de 100 kHz y se observa en el osciloscopio una señal como la de la figura, ¿vale? Como la que tenéis ahí dibujada. Y luego me piden pues ya un porrón de cosas, ¿vale? ¿Qué tipo de modulación es? El apartado B ya me da una pista del apartado A, la potencia, la señal recuperada con otro detector, vamos, lo de siempre. ¿Vale? Bien, primera cosa, ¿qué modulación es? Es una AM, efectivamente. ¿Por qué sabes que es una AM? Porque no hay cruces por cero, efectivamente, ¿vale? Como la señal se queda ahí, no sé si vos, a ver, voy a ampliar un poquitín el dibujo. Oh, sí. Como se queda en el 0,8, ¿vale? Yo sé que esa señal no llega al 0, con lo cual ya sé que se trata de una señal AM, ¿vale? Si fuese una, fijaos que esta señal aquí está como muy mona, ¿vale? O sea, no tiene ningún tipo de desfase ni nada, va continua, va perfecta. Si fuera una DBL, primero la veríais aquí y además aquí veríais seguramente algún cambio raro de la señal, ¿vale? Tenéis algún pequeño cambio de fase de la señal que es característico de DBL. Vale, el apartado B me dice obtener el índice de modulación. Ya el apartado B me está diciendo casi implícitamente la solución al apartado A, ¿no? Porque si es una M tiene índice de modulación, si es una DBL no tiene. ¿Sé calcular el índice de modulación? ¿Sería capaz? El índice de modulación, por si acaso, es esa M que aparece ahí, ¿vale? Sería la M de la fórmula de AM. Eso sería el índice de modulación. ¿Sabría calcularlo? ¿Tenemos A sub P? Esa es la pregunta. ¿Tenemos A sub P? ¿A sub P es igual a 2? Os dejo ver la señal, porque además tengo ahí la fórmula de AM, ya la he dejado ahí puesta. No es A sub P, no es 2, ¿eh? No es 2. Fíjate en la fórmula aquí, en AM, ¿vale? En esta que tengo aquí puesta en la pizarra, ¿vale? El valor máximo absoluto de esa señal, pensad primero, bueno, esto no lo he puesto bien, la señal tiene que estar en AM normalizada, ¿vale? Eso es obligatorio en cualquier problema de AM. La señal el mensaje que yo le meta a una AM tiene que ir normalizado, es decir, tiene que estar entre -1 y 1, como mucho, ¿vale? El valor máximo tiene que ser 1. Entonces, fijaros que el valor más alto de una señal AM, ¿vale? Voy a poner XAM de T máximo, el valor más alto de una señal AM es el que obtenga, vaya, cuando, por una parte, xn de t valga lo más posible, es decir, valga 1 en mi caso, y el coseno sea positivo y valga lo más posible, valga 1. ¿Vale? En ese caso va a valer A sub p por 1 más n. ¿Vale? O sea, cuando xn de t es lo más grande posible y el coseno es lo más grande posible, todo en positivo, pues lo que tengo es el valor absoluto más grande, que es justamente ese que veis ahí, que es un 2. ¿Vale? Eso es igual a 2. El siguiente que me queda es el 0,8. Bueno, el siguiente que me queda, el siguiente dato que me dan es ese 0,8 que veis ahí. Ese 0,8, ¿cuándo ocurre? Ese 0,8 ocurre cuando la señal xn de t es lo más pequeña posible y el coseno es positivo, ¿vale? Fijaros que, voy a volver a ponerlo aquí. Fijaos que en esta señal el coseno de omega sub pt es lo que veis dibujado, es esta señal, ¿vale? Eso es el coseno. Entonces, cuando el coseno es positivo estoy en toda esta zona de aquí arriba. Cuando el coseno es negativo estoy en toda esta zona de aquí abajo. Este punto de aquí lo alcanzo cuando el coseno es positivo, es decir, esta señal es positiva, y la multiplico por el valor más alto posible, que es lo que acabo de decir, A sub p por 1 más m. Y este punto de aquí lo alcanzo cuando el coseno sea positivo y lo multiplico por el valor más pequeño posible.
ese valor más pequeño posible es el contrario, 1 más m por el valor mínimo de x de xn, que es menos 1. Con lo cual, el otro punto, que es el que ponía como, perdón, 0,8, sería el que obtengo cuando tengo a sub p por 1 menos m. ¿Vale? Vale, eso serían los 0,8 voltios. Y ahí además veis un poco el significado de esa m, ¿vale? Este a sub p1 menos m, la m es la que me está haciendo que la señal quede más cerca o más lejos del 0. Si m vale 1, esto, voy a tachar esto, si m valiese 1, ahí lo que tendría sería 0, ¿vale? Entonces la señal llegaría justo hasta el 0. Si m es más pequeño, pues la señal se va a separar del 0. Vale. Con esas dos cosas, fijaos que lo que tengo son dos ecuaciones con dos incógnitas. Mi incógnita es m y a sub p. Lo que me preguntabais antes, ¿tenemos a sub p? No, pero la voy a poder sacar, ¿vale? Porque ya tengo dos ecuaciones aquí y dos incógnitas. Y no es más cuestión que despejar, ¿vale? De ahí os saldrá que a sub p, ¿vale? A mí me ha salido 1,4 voltios y que m a mí me ha salido 0,43. Vale, entonces, repito, lo que tengo que tener claro es que una señal AM se mueve entre esos dos límites, entre AP1 más M y AP1 menos M, ¿vale? Eso lo veo sencillamente mirando a la propia expresión de una AM, quitándome el coseno este de la portadora, voy a suponer que es lo más grande posible, que es 1, con lo cual esta señal, así tal cual está descrita, se va a mover entre a sub p 1 más m por el valor máximo de xn y a sub p 1 más m por el valor mínimo de x sub n. Como x sub n se supone que es una señal que está normalizada, el valor máximo va a ser 1 y el valor mínimo va a ser menos 1. ¿Vale? Con lo cual es sustituir esto por a sub p 1 más m por 1, a sub p 1 más m por menos 1. Entonces me quedan los dos límites que estoy marcando ahí, que son el 2 voltios y el 0,8 voltios que aparecen en la gráfica. Vale. El apartado C me dice calcula la potencia de la portadora y de la moduladora normalizada. Bien. Primero la más fácil. Bueno, no sé cuál es más fácil, pero primero la más fácil. La potencia de la portadora. ¿Cuál es la potencia de la portadora? Y así lo pongo. La portadora se define como A sub P coseno de omega sub P. Esa es cómo se escribe la portadora de una señal. Esa portadora es un coseno de amplitud a sub p. La potencia media de cualquier coseno de amplitud a es a cuadrado partido por 2. ¿Vale? Yo creo que ya lo sabéis de memoria. O sea, potencia media de una señal cosenoidal, de un coseno, es amplitud al cuadrado partido por 2. Con lo cual, la potencia media de esa portadora es AP cuadrado partido por 2. ¿Vale? AP lo acabo de calcular, lo tengo aquí arriba, y AP al cuadrado partido por 2, dejadme que vuelva aquí, me queda 0,98 vatios. Vale. Esa yo creo que es siempre lo mismo, ¿vale? La potencia de una portadora siempre va a ser la amplitud de la portadora al cuadrado partido por 2. Ahora me piden la potencia de la moduladora normalizada. La moduladora es x de t. Y me piden, de hecho, la moduladora normalizada, x sub n de t. De esa moduladora me dicen, voy a volver a poner el enunciado sin las ecuaciones, me dicen de esa moduladora que la señal x de t es una señal que solo tiene una frecuencia, es una frecuencia de 10 kHz. ¿Vale? Es decir, la moduladora es una señal así. Es un coseno de frecuencia de omega sub m 10 kHz. Bueno, 2pi por 10 kiloradianes por segundo. ¿Vale? ¿Cómo le calculo la potencia normalizada, perdón, de la moduladora?
será exactamente igual, la calculadora igual que la calcularé igual que he calculado la de P, ¿vale? La de la portadora. La potencia de cualquier coseno es la amplitud al cuadrado partido por 2. Ahí la amplitud del coseno, como es una señal normalizada, es 1, con lo cual su potencia media será 1 al cuadrado partido por 2. Efectivamente será un medio, ¿vale? Y es un medio, no es medio vatio, ¿vale? La potencia normalizada ya sabéis que no tiene unidades, que es adimensional, ¿vale? Ya sabéis que la potencia normalizada la podéis relacionar con la potencia de la señal sin normalizar de esta manera. Entonces, en esta fórmula, si os dais cuenta, S sub x, que es la potencia de la señal sin normalizar, se mide en vatios, y x cuadrado son voltios al cuadrado. Vatios entre voltios al cuadrado no es nada, ¿vale? Son vatios entre vatios, que es adimensional. Por eso aquí pongo un medio y no le pongo unidades, y aquí le pongo 0,98 vatios. Y por eso en algunos problemas, por ejemplo, voy a irme a que veáis en este, creo que sí, en este enunciado, efectivamente, fijaos que me dice, tengo una señal de no sé qué, no sé cuánto, y potencia media normalizada de 0,5. Pues es que es así, es de 0,5, no es 0,5 vatios. Casi al ver eso y ver que no tiene unidades, ya sabes, aunque no te lo dijera, ya puedes intuir que se está refiriendo a una potencia normalizada. ¿Vale? Bien. Epa. ¿Siempre la potencia media de una señal normal? No, no tiene por qué. No, no tiene por qué. A ver, siempre la potencia media de una señal que es coseno es normalizada, ¿es un medio? Sí. Pero si la señal normalizada, estoy pasando página para pintarte, si es esta señal, y esto es más 1, esto es menos 1, ¿vale? Si esta es x de t, la potencia de esa señal no tengo ni puta idea de cuál es, la que sea, habrá que calcularla, ¿vale? Igual que lo mismo está en el tema, está en el boletín del tema 3, lo haremos, ese problema lo haremos, ¿vale? Pero hay un problema por ahí del tema 3 en el que la señal x de t, a la que le tengo que calcular la potencia media, es de este estilo, ¿vale? De hecho, esto no sé si esto es 4 y esto es menos 2, no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Entonces, te pide la potencia media de esa señal. Y la potencia media de esa señal que yo tengo aquí dibujada no me vale el AP cuadrado partido por 2, no me vale decir 4 al cuadrado partido por 2, ni ninguna paja mental parecida, tengo que calcular la mano. ¿Vale? Tengo que hacer el 1 partido de t, la integral entre 0 y t de x cuadrado de t diferencial de t. Tengo que hacer la definición de la potencia. Y en esta otra, pues tendría que hacer lo mismo. ¿Vale? Tendría que calcular la potencia media de esa cosa. Vale, obtener la potencia de la portadora, la potencia de la moduladora normalizada. Y ahora la última parte ya del problema, pues es ya un problema bastante típico que lo que me pide es que calcule la señal con un detector síncrono y calcula la señal con un detector de envolvente. Vale, voy a coger esta, voy a borrar la página y eso es apartado, perdón, D. No, sí, D. ¿Este era C? ¿Pues una C? Sí. Vale, entonces ahora me pide la señal recuperada. Lo único que tengo que hacer ya para esa parte, y acabo en 2 minutos, ¿vale? Como os dije, es pintar, poner la fórmula de una señal AM. La fórmula de una señal AM la he puesto antes, A sub P1 más M por X sub N. Si queréis la puedo sustituir ya por lo que sé que vale, que es coseno de omega sub MT, por la portadora. Y esto, si queréis, ahora lo escribo haciendo lo de siempre, coseno por coseno de la diferencia y todas las gaitas, ¿vale? A sub p coseno de omega pt más a sub p m medios coseno de, pues yo qué sé, de la suma, omega p más omega m por t, más a sub p m medios coseno ahora de la diferencia. Algo tal que así, ¿vale? Y a esa señal lo que le tengo que hacer es
calcularle pues la componente en fase y la componente en cuadratura. Es una señal de AM normalita, ya sé que no voy a tener componente en cuadratura, pero si queréis pintáis el diagrama fasorial y os va a salir lo que sea y os va a salir que la componente en fase de esta señal pues tendrá que ser por una parte esto, A sub P más A sub P M medios por el coseno de omega mt más otra vez lo mismo, con lo cual este 2 desaparece. Voy a ponerlo así. A sub p por m coseno de omega mt. Vale. Me desaparece el medios porque hay por una parte este fasor y luego por otra parte este, que los dos tienen esta amplitud y se suman, con lo cual desaparece en un medio. Vale. Con eso, teniendo ya ese resultado, pues si veis, la única cosa que me queda por hacer es pasar eso por un detector síncrono que me devuelve esto, ¿vale? Como el oscilador local me dice ahí que tiene amplitud 1 voltio, lo que me va a quedar es esta señal dividida por 2, porque la salida de un oscilador, de un detector síncrono es el oscilador local partido por 2 por x a m i, ¿vale? De t, menos si queréis el valor medio, ¿vale? Con lo cual ahí me queda, pues esto se me va, esto me queda dividido por 2 porque esto vale 1 y ya tendría el resultado. Y para un detector de envolvente, que es el siguiente apartado, pues lo que me va a quedar es básicamente la constante de detección por la envolvente menos el valor medio de la envolvente. La envolvente, ¿cuánto vale? Esto mismo, porque no hay componente en cuadratura, con lo cual os queda lo mismo, pero con el doble de amplitud, multiplicado por K sub D, ¿vale? Porque no aparece este 2.